Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén pasando un día excelente. Bueno chicos, en esta oportunidad les quiero compartir un poco sobre algunas curiosidades de Corea del Sur. Sí, un país que nunca deja de sorprendernos, un país que nos ha llamado mucho la atención por el tema de la música, su cultura, sus tradiciones, también por las series, por su economía, su seguridad. Bueno, de la primera curiosidad que les quiero compartir es sobre la bandera. Bueno, la bandera de Corea del Sur está conformada por un fondo blanco que representa la paz, ¿sí? En su centro tiene un círculo que representa el yin y el yang. El yin azul representa el frío y la oscuridad, mientras que el yang rojo representa la luz y el calor. Alrededor del yin yang están 4 elementos que representan el cielo, el agua, la tierra y el fuego. Es uno de los países con el internet más rápido. Tú puedes descargar una película en tan solo minutos, puedes ver videos en YouTube sin que se congelen tanto. También generalmente ellos tienen internet gratuito casi en cualquier sitio, por ejemplo en centros comerciales, cafeterías, tiendas, restaurantes. Es muy interesante. Tenemos el taekwondo, que es un arte marcial de Corea del Sur. Nació hace aproximadamente 2000 años y pues es muy popular. En Corea tenemos un año de más, ¿sí? Ya que allá se considera que cuando el bebé nace ya cuenta con un año. Su traje típico es el hanbok. Es un vestido muy colorido, ancho, largo. Hay tanto para hombres como para mujeres. Una superstición que los coreanos tienen, y pues ellos lo consideran como de mala educación generalmente, es que escribas el nombre de una persona con tinta roja, ya que es como si le estuvieras deseando la mala suerte o la muerte. Los coreanos generalmente beben mucho soju, es un licor preparado a base de arroz y pues viene en distintos sabores. Y pues también se dice que es un país que bebe bastante. Para los surcoreanos el servicio militar es obligatorio, dura 2 años. Pues para las mujeres no es obligatorio, pero lo pueden realizar voluntariamente. Es uno de los países más seguros del mundo. Generalmente tú puedes andar seguro en la calle, en el transporte público. Nadie va a venir como a quitarte tus pertenencias. Pero claro que siempre es bueno andar seguro, ¿no? Para los coreanos es de mala educación dejar propina cuando vas a comer algo, en un restaurante, cafetería. Sí, ellos lo consideran como una ofensa, ¿no? Generalmente. Los coreanos por lo general no se saludan de beso ni de abrazo, ya que pues ellos por lo general no hacen como tanto contacto físico, ¿sí? A no ser que seas como muy amigo de ellos. Para ellos es de mala educación recibir las cosas con una sola mano. Normalmente las cosas se reciben con las 2 manos o se dan con las 2 manos. También para los coreanos es de mala educación que los llames así, porque para ellos es como si los estuvieras retando, ¿no? Normalmente así es como se llaman a los animales. También está mal visto que dejes como los palitos con los que ellos comen, que dejes los palitos como enterrados en el arroz, ¿sí? Porque eso se asemeja como al incienso que queman en los funerales. Para los coreanos es tradición y también de buena educación quitarse los zapatos cuando entran, digamos, a una casa, a un apartamento o algún sitio pues a comer, ¿sí? Para no traerse como la suciedad de la calle. Bueno chicos, ahora un dato extra que yo les quería compartir es sobre una serie que se ha vuelto muy famosa. De pronto ya muchos de ustedes la habrán escuchado. Es la serie de El Juego del Calamar. Es una serie de Corea del Sur que pues recientemente se ha vuelto muy famosa. No solo en Corea del Sur, sino también en el extranjero. También se dice que esta serie se ha vuelto como la más vista en la historia de Netflix, ¿no? Eso también se cuenta mucho. También pues se ha hablado mucho en varios sitios que esta serie refleja como lo que está pasando pues como en estos días en Corea del Sur, como digamos las deudas de los coreanos, las situaciones económicas. Eso se ha hablado mucho en diferentes fuentes. Bueno chicos, este fue todo el video por hoy.
Estas fueron las curiosidades que yo les quería compartir sobre Corea. Bueno chicos, espero que se cuiden mucho y nos vemos en una próxima. Adiós.